Bueno, la verdad este cubo sí es decente, es muy bueno, pero ese detalle de que la verdad lo cambia todo. Mi calificación final es un sobre 10. Así es, el nuevo Tornado V5 de Kiji está aquí. Muchos me pidieron que les dijera qué sabía de este cubo, si ya sabía algo, si había rumores, lo que fuera. Y créanme, no sabía absolutamente nada. De repente Kiji me envió un mensaje que decía, así de la nada, te hemos enviado el Tornado V5. Y yo así de, bueno, lo tomo. Creo que no solo a mí, sino a todos nos tomó por sorpresa este cubo, porque apareció de la nada. Este va a ser un video ligeramente distinto. Será un video de mis primeras impresiones por completo. Cuando este cubo ya esté en el mercado, ya haré una comparación completa de este cubo contra cubos como el GAN 16 o el Boilon B11 de Moyo. Compararé giros, calidad, versiones, precios, todo. Así que no olvides dejar tu like en este momento para ver ese video. Mientras tanto, hoy les voy a hablar sobre todo lo que vaya observando de este cubo conforme lo voy probando, al igual que algunos otros datos, como el posible precio, futuras nuevas versiones, mis conclusiones, y si creo que es mejor que el Tornado V4 o no. Aún así, siéntanse libres de adelantar este video lo que quieran, a lo que más les interese. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Vale, pues aquí tenemos la caja, y de hecho me recuerda mucho a esta otra versión, que es el Tornado V3 Premium, que ahorita hablaremos sobre este cubo. Fue un cubo que también apareció de la nada, pero fue un caso muy raro. Pero sí, yo creo que se parece mucho más a este cubo la caja del Tornado V5. Aquí pueden ver que dice Tornado V5 Flagship Version, y es UV Coated, barnizado. Vamos a abrirlo. Una vez que lo abrimos, lo primero que tenemos es precisamente una tarjetita sobre el Tornado V5. Ya todo cubo Tornado me parece que trae una tarjeta como esta, dependiendo la versión. Y atrás viene pues un mensaje del creador. De hecho, me parece que él empezó justo con esta submarca, con XMD, porque recuerden que se llama Tornado V5, pero su nombre completo es Kiji, que es la marca, XMD, que es la submarca, y Tornado V5, que es el cubo en sí. Aparte de eso tenemos la otra cajita, que es la de accesorios, que me parece que esta bolsa viene desde el Tornado V3 ya hace varios años, así que está bien que la pongan. Tal vez ya sería momento de un nuevo diseño, pero igual se agradece. Trae exactamente 4 instructivos diferentes, 2 tutoriales sobre cómo se resuelve el cubo con método principiante, uno con CFOP y uno sobre cómo se ajusta el cubo. No podía faltar el clásico pañuelo que tal vez muchos sí usen, realmente, aunque creo que mucha gente no, seguramente mucha gente sí. Y por supuesto un desarmador, que creo que esto puede funcionar más no para los tornillos en sí, sino para las aristas. Ahorita vamos a ver por qué, porque viene algo interesante. Si lo comparamos con otros tornados, realmente viene prácticamente lo mismo: herramienta de ajuste, instructivos, el pañuelo, la bolsa, la tarjeta, así que prácticamente todo se mantiene igual en este aspecto. Y sí, aquí tenemos por fin la caja. Miren qué belleza. Trae esta pequeña pestaña que se despega. Yo recomendaría que no la despeguemos, pues justo para que se mantenga lo más cuidado posible, pero igual es por gustos. Y una vez que lo abrimos, miren qué belleza. Oigan, si algo noté al momento es que es extremadamente ligero. Vamos a hablar sobre las versiones, diseño, el ajuste, y por supuesto vamos a hablar del giro. No se desesperen, tranquilos. Acerca de las versiones, Kiji me ha comentado que hay 2 versiones ya aseguradas, confirmadas. No me ha dicho aún sus nombres, pero esta primera versión es la versión Flagship UV Coated, y estoy prácticamente seguro, 90% seguro por cómo han sido sus cubos anteriores, que la otra versión es la versión Pioneer UV Coated, pero que aparte va a tener maglev, así como fue con el Tornado V4. Esta versión, la Flagship, como su caja lo dice, tiene plástico UV Coated o barnizado, lo cual te da un mejor agarre si tienes tus manos un poco rasposas, y seguramente la otra versión que va a haber también va a ser plástico UV Coated. Tal vez en algunos meses más van a sacar otra versión tal vez matizada, otra versión como edición limitada, seguramente sí, pero por el momento nos enfocamos en esta, en la Flagship, que es la principal, junto con la Pioneer, que va a salir después. Las piezas de este cubo se ven de la siguiente manera. Aquí estamos viendo las aristas y podemos notar cómo realmente tiene un plástico primario interno, que es como un plástico blanco, pero no completamente blanco, sino ligeramente transparente, se podría decir. Se alcanza a notar cómo tiene 2 imanes, uno en cada lado, pero no solo eso, ahí está el detalle. Los imanes de las aristas son ajustables, y estos imanes tienen 7 niveles de ajuste. Para que no tengas que usar tu uña, lo cual sería muy incómodo, puedes usar el desarmador que viene incluido y ya simplemente lo giras. Hacia la derecha es menos fuerza y hacia la izquierda más fuerza. Por otro lado, aquí podemos ver las esquinas, y eso está interesante porque tanto aristas como esquinas tienen imanes ajustables precisamente. Esas piezas rojas no ajustan los imanes que están en cada cara de estas, porque recordemos que están esos imanes, el de aquí y el de acá, pero aparte está este del centro. Justo las piezas rojas que se ajustan este imán del centro, porque rosa con el núcleo tiene 8 niveles de ajuste, se ajusta solamente hacia la izquierda. El nivel 1 es la menor fuerza y el 8 la mayor fuerza. Lo que hace es que o acerca más el imán al centro o lo aleja más. Aquí estamos viendo precisamente los centros y el núcleo, un núcleo con 8 imanes, y como les digo, esos imanes son los que rozan con los imanes de las esquinas. Esto lo que hace es que el cubo sea muy estable, así que la verdad está muy bien, y para tener todo esto, la verdad es muy ligero. En cuestión de diferencias con el Tornado V4, aquí podemos ver las diferencias en cada pieza, en las aristas, en las esquinas, en los centros, en el núcleo. Sinceramente,
Realmente no veo un cambio abismal, no veo un cambio enorme, pero creo que es un detalle muy importante lo del ajuste. En el Tornado V4 solamente se ajustaban las esquinas y en el Tornado V5 ya se pueden ajustar ambas. Acerca del ajuste, es diferente al del Tornado V4. Esta pieza se puede girar a la derecha o izquierda y tiene 8 niveles hacia ambos lados. No está nada mal este ajuste, la verdad me gusta que tenga varios ajustes, tampoco 10.000 ajustes, pero sí los necesarios. Lo único incómodo es que al ser una pieza tan pequeña no incluye una llave como para ajustarlo, no es fácil usar el desarmador. En el Tornado V4 había una llavecita para ajustarlo súper fácil y aquí tienes que usar tu dedo, lo cual no sería tan incómodo de no ser que en cierto nivel, en el nivel más ajustado, está un poco duro, tampoco demasiado, pero sí es incómodo y cuesta trabajo como justo ese último nivel seguir girando la pieza, pero fuera de eso realmente no es lo peor. Realmente creo que el nivel más ajustado sí es el complicado de girar, pero después ya se vuelve más fácil, aunque sí, se me hace muy raro porque creo que hubiera sido muy cómodo añadir una pieza extra, porque sí es una pieza muy pequeña como para poner tus uñas. De hecho ahorita estoy intentando ajustarlo y si no agarro la capa de arriba, la capa que estoy ajustando, hay momentos donde la pieza entera, el centro entero, se gira el centro en sí, o sea no estoy girando el ajuste sino la pieza interna, entonces tengo que agarrar sí o sí la capa, tengo que agarrar esta capa para ya girarlo sin que se me gire la pieza interna, la pieza del centro. De hecho se me acaba de caer la pieza interna y solo estaba moviendo normal. Ok, no tengo idea de cómo va cada parte porque hay una pieza extra que es súper pequeña aparte de los ajustes. Ok, y si se salen esas piezas no hay como un instructivo sobre cómo va cada pieza exactamente. Tienes que irle probando tú y a ver si te sale bien. Ok, creo que ya está. Vale, no pasa nada, ya entendí cómo funciona. Si te llega a pasar eso, lo cual seamos honestos, más allá de los de Kiji, si hay ajustes muy similares donde si no giras bien se salen las piezas, lo cual creo que no debería pasar en ningún cubo, pero bueno. Si pasa eso, simplemente quita toda la capa donde te hizo pop, pon tus piezas centrales, ajustalas bien, asegúrate que no se salgan, va a ser muy sencillo si lo haces así, pones tus demás piezas y listo, ya con eso. Así es como me funcionó, pero como les digo, sería mejor si no pasara, pero si te pasa, se soluciona rápido. En resumen, si ajustas la parte interna, se ajusta el corte de esquinas, qué tan flexible es tu cubo, y si ajustas la parte externa, se ajusta el giro, qué tan tenso es el cubo, qué tan tenso gira. Ahora, con respecto a si este cubo usa resortes o maglev, la versión flagship que es esta usa resortes, como la gran mayoría de cubos, pero muy seguramente la otra versión, la versión Pioneer, va a usar maglev. Al menos así fue en el Tornado V4. Para quienes no estén muy familiarizados con los cubos o con qué es el sistema maglev consiste en dos imanes que reemplazan el resorte y que de hecho se repelen para que el giro sea un poco más rápido, para que haya menos fricción, para que haya un poco más de corte de esquina. No es que un sistema sea mejor que otro, yo personalmente prefiero resortes porque mi giro es un poco más nivel medio, un poco más pesado, y creo que el maglev es más para un giro rápido, pero como les digo, es por gustos. Hay gente con giro rápido que usa el sistema de resortes y viceversa. Pero bueno, yo personalmente resorte 100%, al menos en los cubos que existen hoy en día, porque puede que en algún momento me guste más maglev en cierto cubo, pero por el momento prefiero resortes. Vamos con el tamaño, el peso y el precio, algo muy importante. Este cubo mide 55.5 milímetros por lado, que es lo mismo que el Tornado V4, y yo creo que sinceramente es el tamaño perfecto para un 3x3, no es ni muy pequeño ni demasiado grande. Acerca del peso, este cubo sí, como les digo, lo siento muy ligero, de hecho incluso un poco más que el Tornado V4, pero para estar más seguros tenemos aquí a la poderosa. Ok, aquí tenemos al cubo, vamos a ver. 65.91, prácticamente 66 gramos. Sí, en resumen, este cubo sí es un poco más ligero que el Tornado V4, que pesaba entre 72 a 83 gramos, dependiendo la versión. Este cubo, la versión flagship, pesa 66 gramos, y muy probablemente la otra versión, la versión Pioneer, va a pesar tal vez como 10 gramos más. Y ahora, con respecto al precio, nadie lo sabe. Fuera de broma, incluso el mismo Kiji me dijo que aún no tienen precio definitivo, pero muy seguramente cuando ya esté en el mercado, pues las tiendas van a tener su precio variado, pero yo creo que va a estar entre los 35 a 45 dólares la versión flagship, yo creo que más como 40 dólares, y la versión Pioneer posiblemente entre 48 a 55 dólares. Precios prácticamente iguales o muy parecidos a los del Tornado V4. Y si ya estás viendo este video semanas después, meses después de que este cubo salió, checa la descripción porque ahí dejo una comparación completa de este cubo contra el GAN 16 y contra el Wellon V11, y ahí digo ya los precios definitivos de este cubo. Todo esto es muy interesante, pero vamos a lo que todo el mundo quiere ver, el giro. Voy a girar este cubo como está sacado de caja, pero luego voy a ajustar este cubo, lo voy a poner en su ajuste más rápido, luego en su ajuste medio y luego en su ajuste más tenso. Vamos a girarlo. Buenísimo, sacado de caja, creo que está listo para usarse. Vamos a ver ahora el ajuste más rápido, el nivel medio y el ajuste más tenso.
Bueno, siéndoles completamente honesto, es un gran giro. Sí tenía un poquito los nervios de que otra vez lo girara e hiciera pop, pero si les soy honesto, como les comenté, una vez que ya ajustas esa parte, una vez que sabes que no se sale, créanme, puedes confiar en el ajuste. Solo si es un poquito incómodo ajustarlo así, los nervios de que se pueda salir la pieza, pero como les digo, una vez que ya notas que no se sale, créeme, no se va a salir. Creo que este cubo se puede adaptar más que nada a las personas con un giro rápido y también con un giro medio. Si tuviera que describirlo, diría que justo por lo ligero que es, se siente como un cubo ligeramente hueco, es decir, es tan ligero que se nota que las piezas tienen menos plástico, por así decirlo, que el Tornado V3, que el Tornado V4. Por lo mismo, se siente más rápido, se siente más fluido, se siente más suave. Vean lo fluido que puedo girarlo y ni siquiera tengo bloqueos o algo por el estilo. En el Tornado V3, en el Tornado V4 se podía hacer esto, pero era más pesado el giro, era más complicado. No tuve bloqueos, la verdad, excelente en ese aspecto, ningún solo bloqueo, me gusta mucho. De hecho, mi ajuste para mí perfecto es el ajuste medio. En todo lo puse a la mitad, en la parte interna, en los imanes, todo a la mitad, pero como les digo, depende de gustos. Acerca del corte de esquinas, aquí vemos el corte en su ajuste más rápido. Como se pueden dar cuenta, es un corte muy bueno, tanto el corte normal como el corte inverso. En su ajuste medio, mi favorito, claro, el corte se reduce un poco, pero pueden darse cuenta que sigue siendo muy bueno, tanto el normal como el inverso. Y en su ajuste más tenso, el ajuste más lento, sí se nota más la diferencia con respecto al ajuste más rápido, aunque como te comento, todo depende del giro que tú busques. Si tienes un giro pesado, puede que te adaptes sin problema a este cubo. Y bueno, el corte de esquinas de este cubo, el Tornado V5, considero que es prácticamente igual que el del Tornado V4. Y con respecto al lip, que los que no lo sepan, es cuando tienes una capa de esta manera y se regresa solo, es como un salto. Este cubo no tiene lip, pero yo lo he dicho antes, hay cubos que no tienen lip que son excelentes. De hecho, los Tornados nunca se han caracterizado porque tengan lip realmente, o al menos no un lip de más de 1 o 2 grados, y aún así se han roto récords mundiales con estos cubos. Yo personalmente no siento que a mí me ayude mucho el lip, pero tal vez hay gente que sí le ayuda mucho, que sí siente una diferencia. Yo personalmente lo que más me ayuda en un cubo es el giro de esquina y el corte, y el lip realmente no mucho, pero si sientes que para ti es algo necesario, sí, este cubo no tiene lip, así que es algo que tienes que tener en cuenta. Y ahora, comparando este cubo no solamente con el Tornado V4, sino con el Tornado V3 y el Tornado V3 Premium, que ahorita hablamos de ese cubo que tal vez muchos no conozcan y hay una razón de por qué. Creo que sí, este cubo se diferencia de todos ellos, pero de algunos cubos más que otros. Voy a ponerte aquí el giro de todos estos cubos y al final voy a poner el giro del Tornado V5 para que veas las diferencias. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ya vimos el giro de estos cubos, realmente muy buenos, todos ellos muy buenos, pero si se pudieron dar cuenta, el giro al que más se parecía al Tornado V5 es el del Tornado V3 Premium. Siendo totalmente honesto, como saben que me gusta hacerlo, si tuviera que decir mis conclusiones, diría que con todos estos cubos, con cada uno de ellos, puedes hacer tiempos excelentes de 10, 8, 7 segundos, sin prácticamente ningún problema. Los Tornado precisamente se han diferenciado por eso, porque todos han sido muy buenos en cuestión de su giro y corte. La verdad es que si escoges entre un Tornado V3, un V3 Premium, un V4 o un V5, es muy probable que te adaptes a cualquiera de esos cubos, aunque yo te recomendaría más todos ellos, el V3, V3 Premium y V4, si tu giro es un nivel medio o si es pesado, y el Tornado V5 más que nada si es nivel medio o un giro rápido. En resumen, Tornado V3 excelente, pero su corte de esquina hoy en día tal vez ya no es el mejor, pero en cuestión de giro es muy decente todavía, es muy bueno. Con respecto al Tornado V3 Premium, que este es un caso raro, porque Kiji literalmente lo sacó a finales de 2025 de la nada, y siento que no causó mucho furor, no tuvo mucho foco, porque precisamente no vi que lo anunciaran demasiado, lo sacaron de repente, y sobre todo le pusieron V3 Premium cuando ya existía el Tornado V4, entonces como que siento que no muchos oyeron de este cubo, pero sí es muy bueno. ¿Y por qué siento que no es mejor que el Tornado V5? Bueno, porque este no tiene tanto esquinas como aristas ajustables, así que por ese único detalle me iría entre estos dos cubos, entre el Premium y el V5, por el V5. Hay otro cubo que es el XT3, también de esta submarca que hace los Tornado. Si tú buscas un giro muy bueno, de gran calidad, pero prácticamente a mitad de precio que los Tornado, vete por ese cubo. Hay dos versiones, cualquiera es muy buena. En mi opinión es muy buen cubo calidad-precio. Tiene un 10%, 15% más de bloqueos, por así decirlo, que los Tornado, pero si lo vas a usar para promediar 12, 15, 20 segundos en adelante, créeme, ni siquiera vas a notarlo, así que es como tener un Tornado a mitad de precio. Y ahora, entre el Tornado V4 y el Tornado V5, si ya tienes el Tornado V4, créeme, cualquier versión de ese cubo es excelente. Yo te recomendaría más que nada cambiarlo si ya tienes años o meses con ese cubo, y si no tienes ninguno de los dos, ni el Tornado V4 ni el V5, sí te recomendaría irte por el V5 un poco más, porque sí siento que lo ligero que es, sí ayuda un poco. Así que en resumen, diría que es un cubo excelente, 10 de 10, de no ser por ese pequeño detalle
molesto detalle del ajuste. Para mí prácticamente esto creo que está al nivel sin problema alguno de un GAN 16, de un buen Lombe 11, pero ese pequeño detalle la verdad sí es molesto. Sin embargo es mi gusto personal. Hay gente que tal vez le da igual, hay gente que tal vez al ajustar el cubo nunca le pase eso, de que la pieza salía volando, pero créanme, fuera de eso, del ajuste, es un cubo buenísimo, muy bueno, y que sí definitivamente tiene que estar en la comparación con el GAN 16 y el buen Lombe 11, y sin duda alguna es material para cubo principal, para cubo main para mí, así que sí lo recomendaría. No por ese único detalle del ajuste voy a decir que es el peor cubo, pero sí le doy un 9 de 10 por ese detalle. Recuerden que todas las reviews, todas las reseñas de esos cubos que dije, Tornado B3, B3 Premium, B4, XT3, están en la descripción. Díganme si este estilo de video, de review les gustó. También recuerden que pueden unirse a Nación JS y a mi Discord, los grupos de speedcubing más grandes de habla hispana. Y bueno, ahora si quieres saber cómo mejorar tus tiempos en prácticamente cualquier categoría, puedes checar este video. Muchas gracias, sigan cubeando.